empezamos a entender que esas capacidades las podíamos utilizar para otros negocios. Y dijimos, vamos a incubar unos negocios nuevos. En el 2005 entendimos que había una oportunidad de mercado. Había existido un gran volumen de cartera vencida que se había acumulado no solamente en la banca privada, sino también en la banca pública. Y habíamos entendido que este volumen de cartera vencida, que venía por una crisis hipotecaria que sucedió a finales del siglo pasado, en el 99 específicamente, no estaba solucionado. Y no estaba solucionado ese problema, no estaba solucionado ni para el cliente que cayó en mora, ni estaba solucionado para el banco. Algo pasó acá, Tim. Lo tengo. Me imagino que lo tengo. Ahora sí. No estaba solucionado el problema ni para los bancos, que tenían un volumen gigantesco de mora, ni para un cliente final que tenía una deuda vencida. En ese contexto entendimos que en el mundo era digamos, una oportunidad emergente, era que especialistas aprendieran a comprar y a recuperar esa cartera, de manera que les solucionara a los bancos digamos, el volumen tan impresionante de cartera vencida que se venía acumulando. Y además entendimos que a ese cliente final nadie le estaba dando una solución para su realidad. Entonces construimos, y esto es importante, una serie de capacidades. Nuestro objetivo en ese momento, cuando arrancó toda esta historia, fue construir capacidades que en el tiempo fueran logrando una diferenciación. ¿Qué capacidades? Simplificando el mundo, fueron básicamente 3 capacidades. La primera fue la capacidad de predecir el comportamiento de pago de muchos individuos, de muchas personas que tenían créditos de consumo. Comportamiento de pago de personas que habían caído en mora, pero que tenían interés de pagar. Entonces nos metimos, en esa época no se hablaba tanto de analytics, no se hablaba tanto de data, sino en esa época se hablaba pues más de cobrar y cobrar y cobrar y cobrar. Entonces nosotros dijimos, venga, acá yo creo que podemos hacer algo de datos para entender quién es un buen sujeto que tiene interés de hacer su pago. Entonces eso fue una capacidad, comportamiento de pago. Segunda capacidad, dijimos acá, vamos a construir una empresa, esto no es pequeño, a lo que me refiero con esta segunda capacidad, es que vamos a construir una empresa, no un negocio, one timer, sino una empresa que vaya construyendo una habilidad de administrar grandes volúmenes de crédito de consumo. No para hacerlo una vez, sino para hacerlo muchas veces, para ir construyendo, creciendo, aprendiendo, mejorando, institucionalizando, estandarizando procesos para poder atender grandes volúmenes de clientes que tenían un crédito. Esa es la segunda capacidad. La tercera capacidad giró alrededor de fondear compras de cartera vencida. Fondear quería decir, oiga, llegar a donde un banco, saludar, en esa época yo era pues, un muchacho, y saludar y decir, bueno muchachos, les compro la cartera vencida. Y los bancos decían, está loco, ¿cómo así? Y además eran millones de dólares. Entonces, millones de dólares que obviamente no teníamos, pero aprendimos a construir unos métodos para fondear esas compras, con inversionistas internacionales, con créditos sindicados, con riqueza privada, toda una dinámica de cómo fondear estas compras, estos volúmenes grandes de, llamémoslo, de inversión de capital en un activo especial. ¿Cuál era ese activo especial? Cartera vencida que tenía unos flujos de recaudo futuros que nosotros pensábamos y teníamos una tesis que podíamos recuperar. Entonces, ¿cuál es ese primer, llamémoslo, mensaje que quiero dejar en este primer punto? Que nos concentramos en construir unas capacidades diferenciadoras que
otros jugadores no estaban trabajando. Nadie hablaba, insisto, en predecir comportamiento de pago de una persona que había caído en mora. Nadie hablaba de construir una máquina muy ordenada y estandarizada para administrar clientes que habían caído en mora en esa época. Y nadie hablaba en esa época de fondear unos activos con un comportamiento distinto. Ahora, esas capacidades las fuimos nutriendo, las fuimos creciendo, las fuimos profundizando. ¿Sí? Y encontramos maneras de aprender cada vez más en cómo ser muy, muy hábiles en esas capacidades. Solamente esas tres. Había muchas otras cosas que acá se hacían, pero esas tres capacidades fueron el enfoque fundamental de nuestra operación. Y así empieza a evolucionar Refinancia. Empezamos a construir una reputación en estas tres dimensiones y un tamaño suficientemente visible que nos lleva entonces a, diría yo, soñar un poco más allá de lo evidente, palabra que usamos mucho acá. Acá esa frase, más allá de lo evidente, es algo muy, muy común, una frase muy fuerte que la tenemos acá muy, muy tatuada en el inconsciente. Y empezamos a soñar un poco más allá de lo evidente diciendo, ojo acá con esto, oiga, ¿cómo usamos estas mismas capacidades en otras alternativas de negocio? Las mismas capacidades en otras alternativas de negocio. Recordemos el contexto de esta conversación. Esta conversación se trata sobre incubar oportunidades de negocio que después resultaron en un spin-off. Un spin-off es una escisión en una nueva empresa. Entonces, empezamos a entender que esas capacidades las podíamos utilizar para otros negocios. Y dijimos, vamos a incubar unos negocios nuevos. Entonces, las capacidades que eran predecir comportamiento de pago, administrar grandes volúmenes de créditos de consumo y fondear, pues, ¿para qué podían servir? Pues de pronto servían para prestar, para originar nuevos créditos, no solamente para comprar cartera vencida, sino para originar nuevos créditos. Y entonces empezamos a hacer intentos. Hicimos un intento bien interesante y era una tarjeta de crédito. Nos inventamos acá, esto es en el 2000, puede ser en el 2011, 2010, o sea, 6 o 7 años después de ya estar andando y operando, 6 años. Dijimos, vamos a inventarnos una tarjeta de crédito. Vamos a ofrecerle tarjetas de crédito a las personas que habían caído en mora. Y entonces alguien podría pensar, pues están locos. Primero, ¿cómo saca una tarjeta de crédito? Y segundo, ¿cómo le van a entregar una tarjeta que había caído en mora, una tarjeta a alguien que había caído en mora? Y ahí un poco el pensamiento fue, es que los clientes que nos han pagado a nosotros en Refinancia tienen una información, un comportamiento que nos permite determinar y filtrarlos para poder inferir que este grupo subcomponente de nuestra población puede ser un buen sujeto de crédito. Intentemos. Y salimos a construir toda una dinámica de la mano con un banco, inventándonos tarjeta de crédito, contratos complejos, piloteamos esto, le metimos un esfuerzo gigantesco y originamos tarjetas de crédito, los invitábamos. En esa época no era tan digital el tema, esto es 2011. Entonces originábamos, una vez el cliente terminaba de hacer su refinanciación que le ofrecíamos acá de ese crédito que había caído en mora, entonces lo llamábamos y lo invitábamos a nuestras distintos sucursales a nivel nacional, que en esa época era relevante las sucursales, hoy no lo son tanto, y le decíamos, venga, le vamos a ofrecer un proceso de educación financiera y lo vamos a graduar los sábados, esto eran los sábados, de 8 a 1 de la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Un curso de educación financiera después de que nos pagó el crédito que estaba en mora, y el grado era un diploma y una tarjeta de crédito, Refinancia. Entonces, en ese momento, digamos que fue novedoso porque a un cliente que había caído en mora y que tenía una mala calificación crediticia, nadie le ofrecía un crédito. Entonces fue bien interesante, pero en la medida que fuimos avanzando, fuimos encontrando que la población que realmente podría tener un buen comportamiento de pago no era tan grande.
Entonces ese negocio le metimos un año de trabajo, le metimos un impulso gigantesco y no fue tan grande. Pero quedamos con esa inquietud de haber incubado un negocio de originación de crédito que utilizaba las capacidades que habíamos construido acá adentro, la misma capacidad, la misma gente, la misma inteligencia, las mismas bases de datos, el mismo fondeo, eh, la misma maquinaria para administrar ese crédito. Pasa el tiempo, un año, 2 años después, y nos enteramos, y todos ustedes conocieron, o sus papás más bien conocieron una cosa que se llama penal cheque. Penal cheque, para los que conocieron un cheque es un pedazo de papel que uno firmaba con un valor y eso se entregaba y eso era plata en efectivo, para los que lo conocieran. Entonces, acá se formó un hábito en todo el mundo, pero Colombia, muy especialmente. María Isabel, tú que estás en Medellín, muy especialmente, se formó un hábito de entregar cheques post-fechados, para hacer una compra hoy. Y entonces nosotros lo primero pensar, mira, cheques post-fechados, cheques son 5 cheques, a los próximos 6 meses se los entregaban a un comerciante que hacía una venta y el comerciante ponía ese cheque en un closet, que es una especie de pajarera, y estos son los de enero, estos son los de febrero, estos son los de marzo. Así era, en serio, más o menos era el tema así. Y entonces llegó febrero, ¿cuáles son los cheques de febrero? Entonces llamaba al mensajero, le entregaban los cheques de febrero, y va al comercio y los consignaba. Si ese cheque salía sin fondos, entonces alguien atrás, Penalco, le garantizaba que ese cheque se le iba a cumplir. O sea, ahí pasaban dos cosas. El comercio estaba dando plazos, o sea, el comercio estaba dando un crédito y tenía alguien detrás que le estaba garantizando que ese cheque tenía fondos. Eso se llamó penal cheque. Eso fue grande en el mundo del comercio en este país. Ya no es grande, ya no existen los cheques. Y nosotros en el 2012 dijimos, esa vaina nos interesa porque es una manera de originar en el punto de venta. Es una manera de proponer que le ayudamos al comercio a que ofrezca planes de pago a plazos. Vienen documentados con un cheque, ese es el instrumento. Pero esa estructura utilizaba 3 capacidades. ¿Cuáles? Oiga, predecir el comportamiento de pago de estos compradores. Check. Oiga, también administrar grandes volúmenes de créditos. Check, porque eran muchos volúmenes de créditos en muchos comercios. Y además hay que fondear esos cheques. Cuando caen en mora hay que recuperarlos, pero también hay que fondearlos porque al comercio hay que entregarle la plata. Fondeo. O coincidencia, 3 capacidades que habíamos construido acá, dijimos, en eso encajamos. Y nos fuimos de cabeza y compramos el negocio. Compramos un negocio muriendo, ¿no? Muriéndose, un negocio que estaba muriendo, porque los cheques se estaban muriendo y porque la tradición, obviamente, de recibir cheques, pues al final del día cada vez era menos, pero compramos el negocio. Entonces, pasa el tiempo y aquí entonces ahora sí empieza, digamos, esta conversación. Aquí empiezo a detallar la experiencia de haber incubado todo este negocio a partir de una serie de capacidades y un aventón de habernos comprado un negocio que estaba marchitando y que estaba muriendo. ¿Qué pasa de ahí para adelante? Ahí pasan básicamente 2 cosas. La primera, construimos dentro de Refinancia una unidad de negocio que se dedicó a desarrollar ese negocio, a llevarlo a un siguiente nivel, a entender para dónde iba la tendencia y a construirle la infraestructura requerida para atender esa, llamémoslo, esa evolución esperada. Eso fue lo primero que hicimos. Y lo segundo que hicimos fue construirle un equipo a ese negocio. Construir un equipo que se dedicara a pensarlo, profundizarlo, pilotearlo, arreglarlo. Esa unidad de negocios fue una unidad de negocios que se construyó dentro de Refinancia y en ese momento la llamábamos Unidad de Financiación Especializada y Garantías. Larguísimo el nombre,
y además nadie entendía qué se hacía. Pero pues esa era la unidad y ahí había un poco de gente, era relativamente grande, era 150 personas, una cosa así relevante en esa Kenneth, unidad. por aquí está Sí, Iván. Kenneth, por aquí está Iván que está levantando la mano. No sé si quieras como que esperemos al final o aprovechamos en este momento. Iván, adelante, adelante. Vale, hola Kenneth. Una pregunta, y es básicamente, digamos, pues en el contexto empresarial usted tiene múltiples posibilidades de inversión. O sea, me imagino que esa fue una idea que cumplía requisitos, pero había otras que también podrían haber sucedido, Sí. ¿cierto? La pregunta es, pues, concretamente, ¿cómo tomaron la decisión? O sea, ¿por qué esa y no la de al lado? Entonces, Iván, parte de lo que quiero al final resumir es que yo al principio les dije, acá hay un pedazo de toda esta historia que está enmarcada bajo la palabra ingenuidad, absolutamente inocentes, ¿no? En lo que estábamos haciendo. Eh, Nosotros le echamos número a esto y sacamos tires, flujos de caja futuros, no, pues justificamos esta vaina de la lata, pero yo le digo, nosotros no teníamos ni idea en el problema, ¿no?, en el que nos estamos metiendo. Nos metimos en un problema que casi nos borra completo a Refinancia, por un pelo. Porque voy a llegar allá, Iván, entonces respondo, había otras alternativas, pero nos encajó esto como que nos dimos cuenta que hay como un acoplamiento muy bien estructurado. Entonces vamos, y esto lo presentamos juntas directivas, nos fuimos, pedimos plata prestada mucha, ¿no?, para comprar este negocio, le metimos capital de trabajo. Entonces digamos, voy a responder por ahora, y ahorita sigo más adelante, voy a responder por ahora. Le hicimos nuestro análisis financiero y eso más o menos daba una TIR y nota la fuerza. Dijimos, no, y más da más TIR y no, le metimos ahí supuesto para que diera el Excel. Pero nos convencimos que encajaba. No sabíamos bien por qué, pero eso encajaba con las capacidades. Y ahí está muy, muy fuerte el mensaje, encajaba con las capacidades. Y nos fuimos de cabeza. Entonces, decía yo que entonces hicimos dos cosas. Una, construimos esta unidad dentro de Refinancia, y dos, le montamos equipo. Le montamos equipo bueno, por cierto. Pero ahí empezamos a sufrir. Ahí empezamos a sufrir. Al principio, digamos que yo, Kenneth, CEO de Refinancia en esa época, entendí que ese equipo iba a sacar adelante el negocio y que yo tenía una función, llamémoslo, de participar activamente, pero no liderar profundamente ese ejercicio. Error fundamental, y eso lo vamos a tocar. ¿Sí? Yo participé activamente, pero no lo lideré agresivamente. ¿Sí? Entonces, yo tenía 7 problemas paralelos y uno de esos era la unidad de financiación especializada y garantías. Había 7 problemas más. Entonces, yo nunca pude, en esos primeros, yo diría, 3, 4 años, dedicarle suficiente atención para sacar de ese proceso de incubación digamos que un negocio suficientemente grande. Como no era suficientemente grande, nos empezó a consumir capital, a jalar capital de trabajo, a jalar capital, y Refinancia le metía. En esa época nosotros teníamos unos socios gringos que habían metido una plata en Refinancia, como equity, y los tipos, pues primero que iban a entender FENALCO en inglés, que iban a entender garantías y avales en inglés, que era comercio acá ¿no? Comercio acá como que no entendían nada, y menos entendían que nos estaba chupando todo el capital. Entonces tuvimos un problema, llamémoslo fuerte, de desalineación, porque yo estaba convencido, a la punta de Iván, yo estaba convencido de que acá hay algo, no sé muy bien qué es lo que hay algo, pero nuestros socios, que eran muy influyentes, no lo veían. Y yo no lo podía explicar bien, yo no podía verbalizar bien qué era lo que había. No decís a guarantee business, no, cheques guarantee business, no, checks, no, pues cheques no existen. No entendían nada, y yo tampoco, porque no podía verbalizar bien. Entonces, va pasando el tiempo, y en ese proceso de incubación, nosotros ahí calladamente transformamos el negocio.
Y transformamos el negocio a sacarlo del mundo del cheque y a convertirlo en financiación en punto de venta, y nos inventamos un producto, y el producto se llamó Listo Pago a Plazos. Y trajimos gente de mercadeo y trajimos agencia y le dimos un ángulo. Y nosotros como que probamos esto a medias, lo probamos, y el comercio, esta vaina es importantísima. Esto es una solución tremenda. Necesitamos usar esto. Y entonces, segundo error. Primer error ahí estoy diciendo fue, digamos que no le paré, yo no le pude dar toda la atención, yo le di atención parcial. Primer error. Segundo, empezamos a originar este producto Listo Pago a Plazos y empezamos a colocar, muy demandado por el comercio, como una necesidad profunda del comercio, empezamos a colocar crédito. Como me dijo esta mañana, estaba en esta mañana en una reunión con el presidente de un banco, por eso estoy diciendo con mejor vestido hoy, me dijo, no hombre, aprendimos nosotros, oiga, es que prestar es muy fácil, pero recuperar lo que uno presta, eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Y entonces empezamos a prestar a la lata, ¿no? Y nos inventamos Score, súper inteligente. Además, ya estábamos como en todo este tren de analítica y data, y todavía esto es 2013, y entonces el fintech estaba empezando como a coger vuelo, 2014. Entonces nosotros dijimos, acá somos genios porque tenemos estas bases de datos, y empezamos a conectar bases de datos y inventarnos scores, acá, como hoy en día también se hace. Equivocados, y hicimos, digamos, errores importantes en esas primeras cosechas de originación. Producto, digamos que medio probado porque era muy demandado, pero mal terminado. Entonces, segundo problema bien importante, ¿sí? Mal terminado ese producto. Tercero, en la medida que fuimos avanzando, y se generó, insisto, como todo este choque con nuestros socios, nosotros empezamos a probar a nosotros mismos que esto era buena idea, y empezamos a diversificar de lo diversificado. Entonces empezamos a inventarnos algo más alrededor de esta unidad de financiación empresarial de garantías. Nos inventamos otro producto distinto, de más corto plazo, nos inventamos otro producto con tuya éxito, que fue muy interesante, pero fue un gallo. Nos inventamos otro producto con Home Center, otro chicharrón. Nos inventamos otro producto ahí con pymes, cuando no sabíamos nada de pymes. Entonces, en ese afán de esto es buena idea y tenemos que aprovecharlo, y ya sacamos una idea, pero necesitamos sacar más, porque es que de verdad necesitamos primero rentabilizar esto, y segundo necesitamos probar que nos metimos acá en semejante inversión y todavía como que esto no quiere decir, ¿no? Entonces, perdimos un poco la confianza, no, sino perdimos un poco la tranquilidad de que teníamos un buen producto y que había que agrandarlo. Y empezamos a hacer otros productos chiquitos, otros chiquitos, pues todo fue chiquito. Son muchas cosas chiquitas que nunca sumaron y nada fue grande. Eso fue un gran tema, porque nosotros de pronto construimos mucha confianza ahí sí, de que, oiga, nosotros somos buenos para construir nuevos productos, pero no éramos buenos para escalar estos productos. Ninguno crecía por estar haciendo el siguiente. Entonces, pasa el tiempo y llega el 2018, diciembre. Refinancia, digamos, hacia adelante, la fachada, muy bien peinado, todo perfecto, y detrás de las bambalinas, con un problema adentro gigantesco, que le estaba consumiendo demasiado capital y se lo estaba hundiendo. Absolutamente, estaba en problema. Entonces llega un punto, hay unas tensiones ahí que suceden, no importa todo el detalle, pero terminamos a la fuerza escindiendo esa unidad famosa, unidad de financiación empresarial de garantías. Y me pensaban sacar esto de acá, esta cosa. Vamos a colocarla acá al lado. Le metimos capital de otra gente, y capital de refinancia y de socios de refinancia. O sea que le dimos su propia vida financiera. Paramos de subsidiar por parte de refinancia, paramos de subsidiar. Y, primer punto ese, entonces la independizamos financieramente, le metimos su capital y construimos un equipo independiente de refinancia. Independiente de refinancia. Cuando estaba dentro de refinancia, todos éramos amigos, todos nos abrazábamos y todo bien. Este es un equipo distinto. Y le dimos su identidad.
y la llamamos, esto sí es muy creativo, referencia. Para confundir a todo el mundo, refinancia, referencia, entonces la llamamos referencia. Y al llamarla referencia le dimos su propia, además, vida y sus propias metas. Sus propias metas. Independientes, como lo fue la refinancia, olvidémonos de esto, esta tiene que sobrevivir sola. Y eso fue una decisión bien compleja porque ahí pasaron, digamos, muchas cosas, como por ejemplo, venga, gerencia de mercadeo, no, usted se va para allá. Esta persona de comercio, no, usted se va para allá. Entonces hubo una decisión ahí de 75 personas, todos nos fuimos para allá y ojo, nos fuimos para allá. Yo, digamos que tengo un vínculo profundamente, digamos, umbilical con Refinancia. Mi decisión fue, yo me salgo de Refinancia. Total. Pero de verdad, no soy presidente, no soy ejecutivo, no trabajo en Refinancia, cero. Yo me voy a liderar Referencia, no a trabajar en Referencia, a sacar adelante Referencia, a salvar Patria un poco, porque es que estamos problemados. Y ojo que ahí hay una lección importantísima, ¿no? Esa decisión fue un mensaje profundo para mí mismo, por cierto, es un mensaje para toda la organización, para nuestros fundadores, para todo el mundo, es un mensaje para mí, y es, me dedico a Referencia, total. Refinancia construimos bien un management, le montamos presidencia, le montamos CFO, toda la máquina, y yo me fui. Y ahí empezamos entonces una serie de pasos, a construir una serie de pasos que nos permitió el enfoque. ¿Sí? El hecho de habernos enfocado, eso fue muy rápido, eso fue de enero de 2019 por ahí hasta mayo de 2019, 3-4 meses. Que tomamos una decisión, unas definiciones sobre las cuales hoy vivimos, pero unas definiciones con renuncias, ¿no? Es, muchachos, por ejemplo, estos 7 productos adicionales, qué tristeza que los vamos a matar. Buenas ideas, de pronto tienen potencial, vamos a enfocar en uno, se llama listo pago plazo. Lo vamos a sacar adelante, pero con toda, de verdad lo vamos a sacar adelante, a muerte y concentrado. 2, entendimos, otra definición importante, entendimos que nosotros originamos crédito en el comercio, en punto de venta de los comercios a nivel nacional, nos vamos a convertir en una fintech, porque el mundo cambió. Y entonces todo este capital que acabamos de meterle, todo va para tecnología, para mejorar procesos, para volver esto digital, para volverlo conveniente, para darnos una identidad distinta. 3, nosotros trabajamos para el comercio. Esta definición parece sencilla y no importa todo este detalle, pero es importante. Nosotros trabajamos para el comercio. Tenemos clientes finales, ya tenemos clientes finales, pero trabajamos para el comercio. Definición muy profunda, porque hubiéramos podido decir trabajamos para el cliente final. No, nosotros trabajamos para que el comercio venda más a través de créditos en los puntos de venta. Entonces, la identidad que le dimos a la compañía, digamos, las herramientas que se construyeron, el valor agregado que nos inventamos era para el comercio. Parece pequeño, pero esto es un B2B business, no un B2C. Tenemos relación con cliente final, pero nuestro marketing, nuestro mensaje es B2B, es a los comercios. 4ª definición. Escucha, tengo una relación con FENALCO. El gremio del comercio, vamos a empujar comunicación y reconocimiento y visibilidad a muerte con FENALCO. Todo se hace a través de FENALCO, porque los papás de ustedes no saben nada de referencia y nunca van a saber nada de listo pago plazo. Pero si alguien conoce un comercio, ese comercio tiene que conocer a listo pago plazos y tiene que conocer a referencia. Entonces, esas definiciones que parecen pequeñas, pero fueron 3 meses de decisiones, de insomnios, de jugadas, de idas y venidas, de angustia, porque es que tomar estas decisiones parecen pequeñas, pero era lo que iba a definir el futuro del negocio, las tomamos. Y en junio nos fuimos por allá acá hacemos una planificación estratégica, por allá cerca de Sopó, nos fuimos los nuevos de referencia, que éramos un grupo más o menos pequeño. Refinancia siempre era masas de mucha gente, un grupo pequeño de decir, bueno, muchachos, esto es como hacer. Preguntas, ideas, se acabó la discusión. Esto es lo que vamos a hacer, súper concentrado. Entonces, ahí hay un pedazo, digamos, de esta historia
que hoy va andando en proceso, y yo puedo decir, digamos, que vamos bien y vamos evolucionando, y nos falta, es una historia en construcción, pero donde no tomáramos la decisión de enfocar profundamente a este equipo, de decidir muy específicamente sobre elementos de cómo íbamos a, digamos, al go-to-market, de cómo íbamos a presentarnos al mercado, y de renunciar a un poco de vainas que estamos haciendo, no tenía ningún sentido. Si no hacemos eso, nos morimos. Oficial. Oficial. Entonces, empieza a pasar el tiempo y ya, y empieza a vivir referencia a su vida, y nos hemos concentrado mucho, digamos, en mantener esas definiciones absolutamente pegadas. Te pusiste en mute. Se te fue. Pero Gracias. no fui yo, alguien me puso en mute. Pero fue el último 10 segundos. Ok, entonces lo que iba a decir era, digamos que acá hay un poquito esta historia, y ahorita lo voy a abrir en 2 minutos para preguntas, porfa, preguntas, porque me gustaría profundizar con preguntas, pero quiero terminar este pedazo de la conversación con, entonces, ¿cuál es el rol de un fundador o de un CEO? ¿Sí? En este ejercicio de innovar, de incubar y eventualmente de escindir. ¿Sí? Entonces, comienzo con las siguientes ideas. ¿Cuál es el rol del CEO? 1. Estar afuera en la calle. Acá les presento mi oficina, pero hay que estar allá afuera. Hay que estar allá afuera porque acá se pierde la realidad. Ahí se pierde la realidad. Acá echamos números, Exceles y buenísima toda la explicación, pero nosotros estábamos tan metidos acá inventándonos producto y producto y producto, y no estábamos allá afuera empujando el producto que sí teníamos. Hay que salir de la oficina y vivir la realidad, porque es que allá afuera es en donde uno se da cuenta que hay una serie, digamos, de maneras de hacer las cosas, inclusive productos que ya existen, pero que tienen un espacio para transformar la manera como se ofrece ese producto. Ojo que, vuelvo acá, y el ejemplo es bien interesante. Depende cómo arranque esta frase, perdón que algo pasó acá aquí. Depende de cómo arranca esta frase, digamos, voy a dar este ejemplo. Voy a empezar por, oiga, nosotros compramos un negocio de cheques sospechados, garantizar cheques sospechados. Esa es una. Otra fue, oiga, compramos un mecanismo para financiar en el punto de venta. Cuando arrancamos, se entendió que habíamos comprado cheques sospechados. Pero cuando definimos el negocio, esto era financiar en los puntos de venta, que eso nos llevó entonces a todo un ángulo. Ya se hacía crédito en el punto de venta con cheques sospechados. El qué ya se hacía hace mucho tiempo. Esto fue un ángulo del cómo. Esto fue, oiga, no, démosle la habilidad en el punto de venta para que se tome ahí la decisión inmediata, para que se firme digitalmente, para que se entregue el producto y nosotros después les envasamos al comercio. Eso, digamos, se fue el cómo. Pero que alguien tuviera la necesidad de comprar a plazos en el punto de venta un colchón, hace 37 años que se inventó eso, y hace 73 que se hace así. Es más, no tengo acá una cosa y no importa, no lo voy a mostrar, pero es acá no nos inventamos el qué, nos inventamos el cómo. Entonces, esa es una cosa, y lo que estoy conectando es el CEO, o el fundador, o quien está pensando en innovar, que es otra vaina, es otra, acá no es que alguien está pensando en innovar, ahorita hablo de eso, pero hay que estar afuera, hay que estar entendiendo como qué tiene oportunidad de arreglarse y de mejorarse, porque se vive afuera. Entonces, eso es número 1. Número 2. El proceso de incubación, y por eso empecé con este mensaje, el proceso de incubación giró alrededor de apalancarnos en las capacidades que habíamos construido. Esto no fue inventarnos, por ejemplo, en nuestro ejemplo, cómo, no sé, ayudar al comercio a hacer e-commerce. No. Esto fue utilizar nuestra capacidad de predecir comportamiento de pago, nuestra habilidad de administrar grandes volúmenes de créditos y además fondearlos.
Esas tres cosas son las que aprendimos hace 15 años. Eso mismo es lo que hacemos referencia. Entonces, número 2 gira alrededor de ¿qué puedo yo hacer con estas mismas capacidades para generar una sinergia relevante y para ser bueno en eso que estamos proponiendo? Entonces, eso es número 2. Número 3. Esto fue además una historia de, yo creo que tener la intención, venga, probamos algo nuevo, venga, nos inventamos este siguiente negocio, venga a ver cómo lo desarrollamos. O sea, había una inquietud. Acuérdense que yo les dije, sacamos tarjetas de crédito, esa vaina como que no fue tan grande, no, venga, compramos este negocio, no, listo, compramos. Entonces había como una inquietud, una intención. Entonces, tener ese inconsciente curioso de a ver cómo es que nos inventamos lo siguiente. Eso no es fácil. Y cuando digo que no es fácil es que pues es más rico, digamos, prepararse para, no sé, cualquier ejemplo, ¿no? Volverse mejor tenista o alguna vaina así, y evitémonos tanta vaina y sigamos acá con el negocio y no nos inventamos tantas cosas nuevas porque hacen dolor de cabeza. No, hay una intención de dar un siguiente paso. Y la última lección, o más de que lección, es como acá atrás, no sé si alcanzan a ver, eso es un cuadro, un grabado de Picasso, y no es de verdad, es un afiche, obviamente, marcado, y es un afiche de una serie de Picasso que es toreo. Eso pues ya no se hace, es como políticamente incorrecto. Tampoco sé nada de eso, entonces no me van a clavar por eso, pero ese cuadro me lo regaló mi esposa porque hubo una época en donde una frase que siempre tuvo muy viva en mi inconsciente fue: el que no se lanza al ruedo se queda en las tribunas. Y entonces me regalaron ese cuadro. Y entonces lo puse ahí y ahí al lado de mi escritorio y tal. Pero pienso hoy, ahora que me paro un poco, es importante. El que no se lanza al ruedo se queda en las tribunas. Entonces, nosotros nos mandamos ingenuamente a montar esta incubación y a meternos en semejante problema y a sacarlo adelante. A sacarlo adelante. O sea, si hubiéramos pensado demasiado, Iván, no, olvídese que hubiéramos hecho esto. Donde hubiéramos pensado dos detalles, esto es buena idea, ahí echen números, parece que sí, vaya. Porque las tres derivadas de ahí para adelante, si hubieran pensado, nos hubiéramos muerto. Y nos pasó. No, todo lo que uno hubiera pensado antes pues pasó, y entonces ya metidos a semejante problema, pues ahí hay que salvar patria. Ya tocaba solucionar. Entonces acá hay una historia detrás de todo esto, y voy a terminar ya. Hay una historia detrás de, mire, la ingenuidad con algo de lógica le permite a uno despegarse el salto, montarse a saltar al ruedo, pero de ahí para adelante, a mover cadera mío y a salvar patria, con mucha perseverancia, con mucha disciplina. Acá se madruga y acá se trasnocha, acá hay insomnio, acá la vida es compleja y rica y agradable, como uno quiera. Pero hubo mucha necesidad de resolver problemas. ¿Esto gratis? Nada. Entonces, quiero terminar con eso. Lanzarse al ruedo y entender que van a aparecer unos problemas gigantescos y atenderlos, ¿no? Y así